Bien podríamos pensar que quedó en el olvido la toma del Capitolio y la suma de juicios que se le juntaron a Donald Trump a lo largo de estos últimos 4 años. Y Cicerón pudiera decirnos que estamos ante un nuevo Catilina Trump, que no se apiada de nuestra paciencia, que su reír de nosotros no cesa y que su osadía desenfrenada no conoce fin. Y entre el océano de perplejidades y sobresaltos que me causó su discurso, no sé bien a bien cómo llamarlo, en la convención republicana, destaco su caos discursivo, su prepotencia discursiva y el odio ferviente como argamasa y combustible de la mitad de una ciudadanía norteamericana hoy más enfrentada, amurallada y atrincherada dentro de sus fronteras que nunca. Tal parece que el sueño de Lincoln y de los Founding Fathers de unos Estados Unidos, hoy más desunidos que en la propia guerra de secesión, quizás nunca fue, como lo escribí en Diseccionando a Trump en aquella obra colectiva del 2016. Pero empiezo por lo último, el fervor idólatra. Lo primero que me vino a la mente cuando observé la convención republicana fue el suicidio colectivo en la Guyana en aquel 1978, donde más de 900 personas, las más de ellas norteamericanas, se suicidaron bajo los rezos de su pastor, extasiados bajo su sermón. Jim Jones se llamaba. Porque más que una convención de ciudadanos, lo que parecía era una cofradía arrobada hasta el frenesí. Recordemos que Trump calificó a sus juicios como crucifixión y a su reelección como el momento más importante en la historia de la humanidad. Chequen above reach and beware. Bajo ese fervor, los convencionalistas estaban dispuestos a la inmolación final, pero nadie los invitó a inmolarse, los invitaron a odiar. ¿A quién? Al malo, al criminal, al demente, al desquiciado, al maligno, al causante de todos los males sabidos y por haber en Norteamérica. Y ese resulta ser nosotros, los mexicanos. Dos cosas destaco en lo dicho hasta aquí. Al día siguiente de los epítetos, insultos, descalificaciones que Trump lanzó a todos los mexicanos y a gran parte del mundo, el presidente López Obrador le llamó su amigo, dándole un trato que no le obsequia a los mexicanos que en ejercicio de nuestro derecho no comulgamos con su forma de pensar. Lo segundo es la advertencia. Bajo advertencia no hay engaño, ni para Claudia Sheinbaum, ni para nosotros los mexicanos. Somos el enemigo, somos el villano de la película, somos el pagano y el pagador. Y por lo menos así nos ven gran parte de los norteamericanos bajo este discurso de odio. Y curiosamente, mientras escuchaba este discurso y sus descalificaciones, no encontré ninguna mención en la taxonomía de villanos que listó Donald Trump al chamaco norteamericano de 20 años que con un rifle de alto calibre le perforó la oreja, fallando el tiro afortunadamente, porque el chamaco no era un migrante, no era un mexicano, no era un hispano, no era un delincuente que se sepa, era un chamaco norteamericano normal, de esos como tantos que un buen día deciden masacrar a infantes en una escuela o asaltar el Capitolio. Lo otro que resulta destacable es que para Trump y sus seguidores, el crimen organizado en Estados Unidos lo controlan los mexicanos. El narcotráfico, el consumo y la circulación no tienen ningún componente de responsabilidad norteamericana. Allá no existen responsabilidades norteamericanas sobre este tema. Pero regresemos a los malos, a esos culpables de todo el mal en el mundo.
esos que ellos llaman los malos y que son los otros, esos que llaman ellos para diferenciarlos de lo que ellos llaman nosotros. Y ese ellos envuelto en un sermón triunfal y de odio muy parecido al que vemos aquí en México. Obvio, acorde a este fervor y a este odio, es correlativo el caos discursivo. Salvo en los últimos párrafos que leyó en el teleprompter el señor Trump, su discurso no discursó, no discurrió, no razonó, no argumentó. No hubo manera de seguir un solo razonamiento, un solo argumento, una sola idea. Y en eso comparte la estructura discursiva de los mensajes de Hitler y del propio López Obrador, que no discursan, que no discurren, que no agotan un tema. Los mezclan, los fraccionan y los mezclan todos, saltando y mezclando unos con otros sin conexión ni relación alguna. Y revuelven como en una licuadora temas, emociones, anécdotas, proclamas, acusaciones, sermones, mentiras, cuentos. Licúan frases inconexas, con odios y con emociones, con gritos de guerra, con paroxismo, es decir, con una exaltación extrema de afectos y de pasiones, de amores y de odios. Y una estructura discursiva así habla de un desorden mental, de un desorden interior, pero también de una intención, la intención de que nadie los pueda seguir, analizar, entender, razonar. Porque su dicho, su discurso, no busca convencer, busca apabullar, busca incendiar, busca aturdir, busca cansar. Y al final solo queda un vacío lleno de emociones convulsionadas, confusas, encendidas, alienadas. Y de la mano, claro, el tercer y último tema, la prepotencia discursiva. Fíjense, al único que no amenazó ni insultó fue al Papa Francisco. Seguramente porque no se acordó de él. Pero de ahí en adelante no hubo gobernante, gobierno, nación, pueblo, lengua, raza, que no haya sido insultada por el señor Trump, que no haya sido amenazada y vilipendiada. Pareciera que su segunda presidencia, de serlo, de lograrse, no sería sobre Estados Unidos, sería sobre el mundo entero, que tendría que marchar bajo sus órdenes, bajo sus amenazas, bajo su prepotencia, o ser presa de su furia fulminante. Tal suficiencia no solamente rompe con la civilidad y convivencia diplomática, sino que acusa desmesura, una desmesura que aterra, sobre todo por el poder destructivo del arsenal militar norteamericano. Vimos a un Trump buleador, vengador de su derrota electoral pasada, de su sometimiento a los tribunales, de su deshonra y fama pública. Y ahora todo el mundo tendrá que pagar la ofensa a su ego y a su copete impostado. La humanidad misma como objeto de su venganza divina.